Vamos a entrar ya de lleno a la sesión de esta noche y la sesión de hoy va a estar coordinada por un miembro ilustre del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias, ha sido expresidenta del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias y es la jefa del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Nutrición, es la doctora Claudia Resillas. También vamos a contar con la participación de otra especialista con amplia trayectoria, que es la doctora Matilde Ruiz. Ella es médico adscrito al Servicio de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y es médico staff del Centro Médico ABC de Santa Fe. Vamos a contar también con la participación de la doctora Rachel Sheja. Ella es médico adscrito al Servicio de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para Prevenir la Ceguera en México y también con la participación del doctor Bernardo Villanueva. Él es médico adscrito al Servicio de Enfermedades Inflamatorias del Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz y también es médico adscrito del Servicio de Retina, Vitrio y Uveitis del Centro Médico Nacional La Raza. Para no dilatar esto, le voy a ceder la palabra a la doctora Resillas, quien en adelante va a tomar la coordinación de la sesión. Muy bien, pues el tema se refiere a las retinitis herpéticas. Es un tema importante, ya que estamos en una temporada asolados por uno de los múltiples virus que existen en este mundo y que tienen interacciones y repercusiones a nivel de los seres humanos. Entonces, nada más es rápidamente recordar, ¿sí?, que la familia de los herpes virus que afectan a los humanos solamente son 8 de más de 100 especies de esta familia viral. Tenemos básicamente los que tienen y competen a nivel ocular y que también en otros niveles del organismo es el herpes simple 1, el 2, varicela zoster, citomegalovirus y Epstein-Barr. Entonces, hablar de este tema pues puede ser un curso completo de 2-3 meses, pero vamos a aprovechar la experiencia de los excelentes ponentes del día de hoy que nos van a presentar cada uno un caso clínico muy demostrativo, del cual al término de cada caso se hará la discusión. Entonces, todas las dudas de cada caso, por favor, me las van anotando en el chat para que podamos preguntarles a los ponentes al término de su presentación. Vamos a iniciar con la doctora Rachel Sheja, quien nos presentará un caso de una necrosis retiniana progresiva externa. En segundo lugar, se va a presentar el doctor Bernardo Villanueva con un caso de retinitis herpética no necrosante. Y por último, cerraremos con la doctora Matilde Ruiz, que nos va a hablar sobre un caso muy particular que tiene que ver con una retinitis paradójica que más adelante lo explicará ella relacionada a citomegalovirus. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Rachel Sheja y adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les comparto aquí mi pantalla. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Te escuchamos bien, Raj. Bueno, el primer caso clínico se trata de una paciente de 47 años de edad que ya nació en Veracruz, reside en la Ciudad de México y es una trabajadora doméstica. El motivo de su consulta fue por pérdida de la visión del ojo izquierdo de 4 días de evolución. Dentro de sus antecedentes, heredó familiares, hay diabéticos, hay hipertensos, ella es diabética de 15 años de evolución, se trata con insulina y nos dice que tuvo un cuadro de varicela 6 semanas previas y que es alérgica a las sulfas. Dentro de los antecedentes oftalmológicos, algo muy importante es que 2 semanas previas a esto, a ella le habían dado el diagnóstico de una retinopatía diabética más edema macular, por lo cual le aplicaron panfotocoagulación 4 días previos a esta visita. Esta angiografía que vemos aquí es una que ella nos trajo, fue la que le habían hecho 2 semanas previas en el lugar donde la atendieron. Y bueno, en la fotografía clínica podemos ver, pues no es una muy buena foto, pero podríamos ver el nervio de un aspecto normal,
algunas alteraciones en los vasos y sí se podrían ver algunas hemorragias en flama que podrían sí corresponder a una retinopatía diabética. Sin embargo, vemos, perdón, no tengo con qué señalarles, pero vemos sobre la arcada temporal inferior un punto amarillento blanquecino que pues podríamos pensar que se trata de un exudado por una retinopatía que quizá en ese momento pensaron, pero si lo vemos bien realmente no es de esas características. Y en la angiografía, lo que alcanzamos a ver en este ojo, más que nada son unos cambios de hiperfluorescencia puntiformes, que bueno, en ese momento que quizá pensaron que se trataba de unos microaneurismas. Sin embargo, si vemos el ojo izquierdo, aquí sí vemos ya unas áreas importantes de retinitis, una muy grande en el área macular y algunas más puntiformes que abarcan todo el posterior, todo el polo posterior y fuera de las arcadas. Estas son las fotos clínicas ya 2 semanas después cuando llegó con nosotros. Vemos el ojo derecho tenía una agudeza visual en ese momento de 20-100, no tenía nada de inflamación en cámara anterior ni en vítreo. El nervio óptico se encontraba características normales y vemos nuevamente estas microhemorragias que les mencionaba, que sí podrían corresponder a su retinopatía. Sin embargo, vemos en el área macular unas zonas que podrían corresponder a unas áreas de retinitis. Y ya más hacia afuera de las arcadas vemos sus huellas de fotocoagulación que le aplicaron. Aquí vemos en una zona más nasal cómo ya se hacen más evidentes estos puntos blanquecinos de retinitis y obviamente con todas sus huellas de láser, algunas hemorragias también. En este otro cuadrante vemos lo mismo, con sus mismas huellas de láser. Aquí podemos ver un foco de retinitis todavía un poco mayor, que bueno, eso sí es muy evidente que no se trata nada más de una retinopatía diabética, aquí en otro cuadrante, y vemos aquí una composición de todo el fondo de ojo para poder ver cuál era la apariencia en general. El ojo izquierdo, se encontraba ya en no percepción de luz, igual no tenía nada de inflamación ni en cámara anterior ni posterior. Vemos el nervio óptico completamente borrado, los vasos muy tortuosos y muchas hemorragias y una necrosis retiniana que abarca completamente toda la retina. Vemos como todos los cuadrantes están completamente necrosados. Aquí podemos alcanzar a ver las huellas de fotocoagulación que le aplicaron, en esta parte igual. Y bueno, aquí una composición, como se ve, muy impresionante toda la retina necrótica. Y bueno, tomamos unos CT en ese momento, vemos que la mácula en el ojo derecho se ve a características normales, el ojo izquierdo sí se veía una pérdida de la arquitectura de las capas de la retina, y aquí es donde hago mi primera pregunta, que cuál es el probable diagnóstico. Tenemos 30 segundos. Si realmente se trata pues de una retinopatía nada más, o algún tipo de necrosis, o de una retinopatía con alguna retinitis viral. ¿Pueden poner la pregunta, por favor? Sí, Está terminando la votación, doctora. Y ya, ahí se comparte la respuesta. Ok, gracias. Que yo no la veo, ¿eh? Aquí ya se ve, yo ya veo todas las respuestas entonces. Bueno, continúa entonces. Pues sí, la mayoría de las respuestas podría haber estado un poco confusa, pero sí a mí me parece que sí tiene algunos datos de que sí tiene su retinopatía diabética. Sin embargo, ese no es su principal problema y sí está asociado a una retinitis viral. Entonces, aquí hicimos el diagnóstico ya de una retinitis herpética necrosante. En ese momento dimos tratamiento con valacyclovir. Mandé aparte a
la dirección Yo- esta de m@editorial, no sé qué, Estamos- Les pedimos por favor que inactiven sus micrófonos. Estamos escuchando ahí a alguien dar algunas indicaciones para que podamos escuchar bien a los participantes. Gracias. Bueno, entonces iniciamos el tratamiento con valaciclovir a dosis altas, un poco de omeprazol, diclofenaco, ya que ella tenía mucho dolor y le pedimos algunos estudios generales urgentes, nada más una biometría hemática en ese momento, y un BDRL, FTABS y un VIH de manera urgente. Y le dimos cita al día siguiente. Ella acude al día siguiente, se siente un poco mejor del dolor, la agudeza visual pues conservada, y los exámenes de laboratorio que nos traen nos muestra una leucopenia, una linfopenia, su BDRL y FTABS son negativos, sin embargo el VIH, como nos sospechábamos, fue positivo. Ante esto, pues tenemos un cuadro muy, muy severo de una necrosis retiniana progresiva externa. Ante esto ya nos puede parecer que se trata de una inmunosupresión muy importante. Y bueno, la segunda pregunta aquí es: ¿cuál es el tratamiento indicado? No sé si alcanzaron a ver bien la pregunta porque se tapó luego. En la encuesta de votación está la pregunta también, Rash. Sí, perdón. Bueno, pues sí, aquí la mayoría votó por un ganciclovir intravitro con tratamiento intravenoso. Así es, aquí está indicado un tratamiento combinado de manera agresiva, pero sin embargo son pacientes que necesitan un abordaje sistémico multidisciplinario, por lo cual a esta paciente la referimos al CIENI en el INER para su internamiento y para que pueda tener el adecuado abordaje. Son pacientes que se pueden complicar, está comprometida la vida, puede estar asociado también a un cuadro de encefalitis, entonces muy probablemente necesita también una punción lumbar y un tratamiento mucho más complejo. Ya estando en el CIENI, vemos aquí su carga viral que le encontraron en cuanto llegó, no CD4 de 14. Bueno, le iniciaron el tratamiento sistémico aciclovir más, ganciclovir intravenoso y además un ganciclovir intravítreo. Inició sus antirretrovirales y a pesar de un tratamiento muy agresivo, es una patología de muy mal pronóstico que lamentablemente terminan con una muy mala agudeza visual, y aquí terminó en no percepción de luz en ambos ojos ya en un largo seguimiento. Rápidamente, nada más una necrosis retiniana progresiva externa. Sabemos que es una variante de la necrosis retiniana que se presenta principalmente en inmunosuprimidos con menor de 50 CD4. Lo más frecuente es que sea asociado a virus del herpes zóster. Algo muy característico que seguro lo vamos a tocar más adelante es que no tienen nada de inflamación ni en cámara anterior ni vítrea, o muy, muy leve. Tienen un pobre pronóstico visual, como lo vimos en esta paciente. Pueden tener también manifestaciones previas del herpes zóster, progresan muy rápido, tienen una mala respuesta, un gran porcentaje es bilateral, se asocia principalmente a encefalitis, a meningitis, es por eso el riesgo de vida. Se le debe dar un tratamiento combinado y obviamente iniciar su tratamiento de VIH. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rachel. Es un caso sumamente demostrativo y pues terrible para la paciente. En lo que se van juntando preguntas aquí en el chat, ¿hay alguna explicación de por qué se hace o por qué solicitaron BDRL y FTABS? ¿Es para descartar esta enfermedad asociada o es porque había alguna duda al respecto? La verdad es que aquí el diagnóstico sí era muy claro. Las imágenes sí son muy clásicas de un herpes. Sin embargo,
pues la sífilis es la gran imitadora y siempre nos puede dar cualquier cosa y siempre, siempre tenemos que descartarla. Entonces, siempre la pedimos y además, si estamos pensando en una paciente con VIH, es muy frecuente también encontrar la coinfección de VIH y sífilis. Entonces, en muchas ocasiones incluso encontramos las tres, VIH, sífilis y herpes. Entonces, sí, siempre hay que descartar. En la presentación de la paciente, cuando llega con ustedes, el ojo el menos afectado, que es el ojo derecho, tiene una capacidad visual de 20/100 y sin embargo nos mostraste un OCT, que es de ese ojo que es prácticamente normal, y el aspecto del nervio óptico se ve de características normales. ¿Cómo explicarías esta mala visión o cómo se explica, pues? Pues a mí me queda la duda realmente si no era, quizá un tema refractivo podría ser, no estamos hablando de una capacidad visual, era la agudeza que le tomamos en ese momento, pero también probablemente y sí tenía ya alguna alteración retrovulvar en el nervio, porque ya no me metí más a fondo en la evolución de la paciente, pero sí terminó con una palidez del nervio muy importante. Entonces, seguramente ya estaba alterado el nervio óptico, ya tenía probablemente alguna neuritis. Sí, de hecho es tan rápido el avance que seguramente esta paciente tendría ya una neuropatía herpética y que probablemente ya derivándola a un hospital para su manejo integral, seguramente le deben haber hecho líquido cefalorraquídeo, neuroimagen, porque estas patologías se pueden asociar con encefalitis fácilmente. Sí, incluso a la paciente sí le realizaron una punción lumbar, sí estuvo hospitalizada mucho tiempo por una encefalitis, entonces seguramente sí todo estaba asociado. Hay una pregunta recurrente aquí en el chat que mencionan si tú consideras que la fotocoagulación tuvo que ver en la aparición de la retinitis herpética. Yo no creo. Yo creo que eso era algo que igual que iba a pasar. O sea, la evolución de la paciente sí era continuar con una necrosis retiniana muy severa. Sin embargo, retrasó muchísimo el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Eso sí, ese fue el principal problema. Se retrasó 2 semanas y sabemos que 2 semanas en esta enfermedad es algo, es muchísimo. Y otra de las inquietudes que hay en el chat es en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Sabemos que se derivó a una institución para su manejo integral, pero ¿cuál sería tu receta para este paciente? ¿Qué hay que hacer? ¿Intravítrea, sistémico, intravenoso? ¿Se sigue con oral? Debe de ser intravenoso, oral no, debe de ser intravenoso y de preferencia debe de ser doble esquema intravenoso más intravítrea. No hay una receta que esté tal cual estudiada, que se sepa cuál es la que funciona. Hay muchas formas de combinarlos según lo que está descrito, pero puede ser el uso tanto de ganciclovir, aciclovir, foscarnet intravítreo, intravenoso. Se deben de combinar dos y además inyecciones de ganciclovir intravítreo. Estas sí se deben de dar, al menos en un inicio, la inducción son 2 veces por semana y después continuar una por semana según cómo vaya evolucionando. Pero debe de ser un tratamiento intravenoso y muy agresivo combinado. Una de las razones de dar el tratamiento en forma oportuna es la presencia de bilateralidad, que aquí, bueno, evidentemente ya estaban afectados ambos ojos de una manera muy rápida. Y la otra es el riesgo de desprendimiento de retina. Por ahí había alguien que también preguntó, ¿qué tanto desprendimiento de retina llegan a presentar estos pacientes? Es muy frecuente, muy frecuente, incluso hasta un 70% pueden llegar a desprenderse. Pueden ser durante la fase activa de la necrosis o ya cuando ya el proceso está inactivo, pero igual generan agujeros y terminan
con un desprendimiento de retina. Entonces sí es un riesgo muy, muy alto. Aprovechando que en el panel también se encuentran dos especialistas en retina, el doctor Bernardo y la doctora Mati. Ustedes, ¿cuáles son los pros y los contras de realizar estas inyecciones recurrentes intravítreas para tratar este tipo de problemas? Sí. Actualmente, doctora, la academia recomienda el uso de intravitreos en la inducción. Pueden ser de 2 a 3 por semana. Inclusive, la academia recomienda que más que ganciclovir, pueda ser foscarnet a una dosis de 2.4 miligramos por 0.1 mililitros. Sin embargo, pues apenas está empezando a hacer los estudios para ver si realmente hay una diferencia. Nosotros, como centro, no lo hacemos de rutina el aplicar intravitreos. Ok. Mati Ruiz, ¿nos quieres dar tu opinión? Sí, esta paciente cuando llegó al CIENI se le tomó muestra de acuoso y al mismo tiempo se aprovechó para inyectar ganciclovir intravítreo, pero básicamente lo importante fue hacer la muestra de acuoso para una PCR y demostrar que efectivamente era un zóster, ¿no? Dado que era una paciente diabética y que necesitaba doble esquema antiviral intravenoso. Como nosotros no tenemos foscarnet, a esta paciente se le puso ganciclovir intravenoso y aciclovir intravenoso. Al día siguiente salió positivo la PCR para herpes zóster y se le hizo una vitrectomía temprana. Yo le hice una vitrectomía temprana usando aciclovir en la infusión. Yo no soy muy partidaria de inyectar ganciclovir o aciclovir intravítreo de manera recurrente, a menos de que exista una neutropenia severa o que el paciente de plano no pueda estar tomando tampoco valganciclovir vía oral, ¿no? Esas son las principales indicaciones de inyecciones recurrentes que yo, si acaso, lo hice en 3 pacientes en el CIENI en algún momento, ¿no? Y aprovechando que estás en el micrófono, Mati, ¿tú qué opinas en este caso en particular, en los pacientes que tienen necrosis retiniana progresiva externa, qué papel tendría, no una fotocoagulación como la que hicieron pensando en que era diabetes, sino una fotocoagulación preventiva para evitar el desprendimiento de retina? No, a mí de todos los pacientes que me tocó ver con necrosis retiniana aguda o progresiva externa, había algunos pacientes que no desarrollaban desprendimiento de retina, o sea, yo los estaba vigilando cada semana o cada 2 semanas, y no a todos les ponía yo láser, ¿no? La profilaxis yo tampoco la uso como un estándar, ¿no? No hay tampoco nada establecido. Hay varios artículos que dicen con y sin láser o con y sin retinopexia, pues también les va mal. Y esta paciente, pues básicamente lo que se trató de preservar fue mácula funcional durante cierto tiempo, porque por la atrofia de nervio óptico terminó en no percepción de luz bilateral, pero eso fue casi al año. Y esta paciente, efectivamente, como dijo Rachel, tuvo una encefalitis por herpes, se le hizo una punción lumbar y tuvo un sexto par. Cuando llegó al CIENI, ella traía un sexto par y se le hizo también PCR multiplex para herpes y salió positivo para zóster. Además de que estuvo 3 meses internada y tuvo MAC, fue positiva para MAC, ¿no? Ok, muchas gracias. Como ven, toda la audiencia, pues son pacientes y casos que se deben manejar en forma conjunta, incluso entre los mismos especialistas de enfermedades inflamatorias oculares, necesitamos apoyarnos de nuestros compañeros y de sus instituciones. Una pregunta más, Rachel, del público es la indicación del uso de esteroides en este caso. No, en pacientes con una inmunosupresión así de importante y que además el ojo está prácticamente pues tranquilo, no vemos nada de inflamación, no usamos esteroides. A diferencia, como seguramente se hablará después de una necrosis retiniana aguda en un paciente inmunocompetente que sí hace una inflamación severa, sí es necesario el uso de esteroides, pero yo en este tipo de pacientes no lo recomiendo. Muy bien, aprovechando que está el doctor Bernardo y que va a hablar sobre un tema relacionado, pero no una paciente que no es VIH positiva. En cuanto a los esteroides, Bernardo, ¿tendrías alguna indicación diferente tratándose de una necrosis retiniana aguda?
Tenemos un poquito más de libertad a la hora de utilizar los esteroides vía oral, doctora, siempre y cuando tengamos un tratamiento de inducción adecuado, que sea al menos de 2 o 3 días. No existen reglas todavía, ni hay un consenso de cuándo utilizar el esteroide vía oral. Sin embargo, se deja a consideración del especialista y sobre todo viendo el grado de inflamación del cuadro clínico. Y aprovechando que estás en el micrófono, Bernardo, una de las inquietudes también es ¿cuánto tiempo más dejamos al paciente con el antiviral? ¿A qué dosis? Porque sabemos de la posibilidad de la bilateralidad y de que tenga una recurrencia. Las guías de la academia recomiendan utilizar la dosis de inducción de 7 a 10 días, ya sea con el valaciclovir, tratamiento sistémico, pues ser intravenoso o vía oral, y posteriormente dejarlo al menos 6 meses. Sin embargo, nosotros en nuestro centro, después de la inducción, nos extendemos un poquito más, aproximadamente entre 3 y 4 semanas. Posteriormente lo podemos disminuir a cada 8 horas y ya después nos quedamos a cada 12 horas como un mantenimiento exactamente como de 6 a 12 meses al menos. Y otra cosa, si me permite, doctora, aclarar, es que este tipo de uveitis se puede también exacerbar por cuestiones personales o por cuestiones de estado de ánimo del paciente. Entonces, en muchos de ellos, el estrés, el cambios en la economía, situaciones personales pueden agravar o reiniciar tus cuadros, por lo cual también nosotros les comentamos que están al pendiente de estas situaciones. Excelente. ¿Quisieras agregar algo al respecto, Rachel? Pues creo que lo importante de todo esto es el diagnóstico oportuno. Es lo más importante, saber que aquí sí los días son contados y que el tratamiento puede ser pues administrado lo más pronto posible y siempre que sea multidisciplinario, derivar a donde sea mejor tratado el paciente, ya que sí está en riesgo la vida. Creo que eso es lo más importante. Excelente. Pues muchas gracias. Podemos seguir hablando y hablando de este padecimiento. La última pregunta que hay en el chat, que vale la pena, entre todas las preguntas, es ¿en qué momento inicias terapia para el VIH? ¿Es inmediato? ¿Te esperas? Se debe de iniciar lo antes posible. Lo antes posible, de hecho, se ha visto que con el tratamiento antirretroviral disminuye un poco también el riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, se debe de iniciar lo antes posible para pues, ayudar el sistema inmunológico para que pueda ayudarnos con la infección, pero sí se inicia lo antes posible. Muchas gracias. Pues excelente. Vamos a pasar al siguiente caso. Es el doctor Bernardo Villanueva. Nos va a presentar también un caso relacionado a una retinitis herpética, pero con ciertas particularidades que no me adelanto. El doctor se los presentará. Adelante, Bernardo. Sí, gracias a Milton por la invitación. Sí me escuchan por ahí, ¿verdad? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto, gracias. Gracias a Milton y al centro por la invitación. Les quiero comentar un caso clínico muy bonito de una paciente femenino de 50 años de edad, es ama de casa. Tiene como antecedente artritis reumatoide de hace 10 años de evolución, el cual es tratado con prednisona 5 miligramos al día y azatioprina 50 miligramos de forma irregular. Desde hace 5 años ha tenido múltiples cuadros de uveitis anterior recurrente. Hace 3 años se operó de cataratas, se implantó una válvula de Ahmed y hace 1 año tenemos el antecedente de una escleritis nodular. Tratamientos previos, ella ha tenido hipotensor combinado, esteroide y cicloplégico atópico. Ella llega con nosotros en enero de 2018 con una baja visión, llega hipertenso el ojo, la sensibilidad corneal se encuentra presente
Sin embargo, tenemos una reacción en cámara anterior, celularidad de 2 cruces, FLAIR de 1 cruz. Hacemos un ultrasonido, ya que es poco viable observar el polo posterior. Encontramos un engrosamiento retinocoroideo. Tenemos la retina aplicada, sin embargo, datos de vitreitis. Por lo que decidimos dejar un tratamiento con aciclovir, 400 miligramos 5 veces por día. Asociamos esteroide, hipotensor y cicloplégico tópico. Tiene bastante mejoría la paciente. A los 2 meses tenemos una agudeza visual de 20/400, el ojo ya está normotenso, la sensibilidad continúa presente y tenemos una mejoría en cuanto a la reacción en cámara anterior. Tenemos una imagen del fondo de ojo donde podemos observar, tiene vitreitis, 3 cruces, alcanzamos a ver solamente en faro de niebla la papila, y para entonces tenemos una dosis de aciclovir de 400 miligramos cada 8 horas. El esteroide se encuentra a dosis reducción y en este momento ya estaba suspendido el hipotensor. Si me permiten, quisiera hacer un análisis sobre esta paciente. Tenemos una mujer joven con antecedente de uso de esteroide inmunomodulador sistémico. Ella tiene una uveitis hipertensiva, unilateral, recidivante y tiene antecedente de escleritis. Esta uveitis respondió bastante bien a aciclovir. Sin embargo, tenemos todavía haze vitreo de 3 cruces y la retina realmente no sabemos cómo se encuentra. Por lo cual quisiera hacer la primera pregunta: ¿cuál conducta a seguir harías tú? En primer lugar, puede ser vitrectomía, puede ser ganciclovir intravitreo, puede ser el valaciclovir vía oral o el aciclovir intravenoso. Vamos a dar unos segunditos en lo que contesta la mayoría. Perfecto, entonces aquí la mayoría, 35%, contestaron que ganciclovir intravitreo. Les voy a comentar lo que nosotros hicimos. Decidimos hacer una vitrectomía diagnóstica y terapéutica. Esto fue a los 3 meses que llegó con nosotros, es decir, al mes de cuando había tenido mejoría en su visión. Se hizo sin ningún problema, se retiró todo el contenido de la cavidad vítrea, se dejó un intercambio líquido-aire parcial y mandamos la muestra para PCR. Este PCR nos reportó herpes zóster positivo en esta paciente. A la semana de la cirugía tenemos una bastante mejoría en la agudeza visual, 20/80, la presión en 9. El esteroide tópico se encuentra en dosis reducción cada 4 horas. Continuamos con el cicloplégico. Habíamos dejado una dosis de prednisona a dosis reducción igualmente a 30 miligramos y el aciclovir en este momento se encontraba a 400 miligramos cada 12 horas. El ojo izquierdo con una buena visión, ese ojo nunca tuvo ningún cuadro inflamatorio. Les quiero hacer la segunda pregunta. Con lo que ya alcanzamos a ver en la retina, ¿cuál sería tu diagnóstico definitivo? ¿Una necrosis retiniana aguda, una necrosis retiniana externa progresiva, una retinitis herpética no necrotizante o un síndrome de puntos blancos? Vamos a dejar unos segunditos para que conteste la mayoría igual. Perfecto, entonces la mayoría contestó una retinitis herpética no necrotizante. Y si me permiten, quisiera hacer un análisis muy breve sobre estas patologías. Lo primero que pensamos pudiera ser una necrosis retiniana aguda por los antecedentes que vimos en la paciente. Esta necrosis retiniana, también llamada uveitis de Kirisawa, fue descrita hace aproximadamente 50 años, es una panovitis aguda unilateral con perarteritis, que sus principales agentes etiológicos es los herpes virus 1, 2 y 3, y también se ha reportado Epstein-Barr y citomegalovirus. Este diagnóstico es en pacientes inmunocompetentes y muchos de ellos tienen el antecedente de uso de esteroide sistémico como la paciente. En pacientes caucásicos está asociado el HLA-DQ7 y el DR4. Actualmente nos seguimos rigiendo por los criterios de Holland de 1994. Este nos habla de múltiples focos, uno o más focos de necrosis retiniana, con una rápida progresión sin tratamiento, su avance circunferencial
puede haber vasculopatía oclusiva, podemos tener una vitritis de moderada a severa, podemos también tener una reacción en cámara anterior, y los datos de soporte puede ser una neuropatía o atrofia del nervio óptico, escleritis como nuestra paciente y dolor. Entonces, estas retinitis herpéticas ya hablaron previamente del PORN. Aquí les comenté algo sobre necrosis retiniana. En el 2007, Margolis comentó algunos casos donde estaban traslapados datos de necrosis y de PORN. Sin embargo, hay algunos tipos de retinitis herpéticas que no cumplen con los criterios de Holland. Este tipo de retinitis herpética, como bien contestó la mayoría, son retinitis herpéticas no necrotizantes. Y tenemos algunos tipos. Tenemos la lentamente progresiva, tenemos la tipo papilitis, tipo vasculitis y tipo panuveitis. Bodagi fue el primero en comentar este tipo de padecimientos y tiene la siguiente hipótesis. Él nos comenta que un paciente con una retinitis necrotizante tenemos la presencia viral intracelular del agente y esto puede ser equiparable a una queratitis epitelial. Sin embargo, las retinitis no necrotizantes es secundario a un daño tisular inmunológico y esto puede ser equiparable a una queratitis estromal. El año pasado se hizo una revisión de los pacientes con necrosis retiniana, con retinitis herpéticas no necrotizantes y realmente son pocos los casos. Aquí me gustaría resaltar que los agentes etiológicos siguen siendo los mismos, varicela zoster, herpes virus 1 y 2. El tratamiento, si se fijan, puede ser dependiendo del caso, con valaciclovir vía oral, puede ser con aciclovir sistémico, o inclusive con nuestro paciente, como les comento, dependiendo del caso, podemos tener solamente aciclovir vía oral asociado con esteroides. Me gustaría resaltar un poco el método diagnóstico, ya que si se fijan, nosotros hicimos un PCR, pero era cualitativo, es decir, está positivo, está negativo. Sin embargo, en este artículo de hace algunas semanas, nos comentan la importancia de poder hacer un PCR cuantitativo. ¿Esto por qué? Porque la carga viral es un factor bastante importante que se puede comentar como un predictor de la actividad del virus. Se tiene ya un corte de 5 por 10 a la 3 copias por mililitro. Y aquí una pregunta interesante sería, ¿cómo será la carga viral en pacientes con retinitis herpéticas no necrotizantes? Para terminar, me gustaría comentarles y mostrarles estas fotos de un paciente con un cuadro parecido al de nuestra paciente, una corioretinitis multifocal. Este paciente desgraciadamente falleció y posteriormente se hicieron estudios post-mortem. Se encontraron datos de infarto en el iris y se encontraron datos de atrofia corioretiniana en parches. Entonces, este tipo de corioretinitis multifocal es muy interesante porque los datos que tenemos en el iris es secundario a necrosis isquémica del cuerpo ciliar y del iris por las arterias ciliares largas. Por otro lado, tenemos datos de vasculitis oclusiva, que es característico de las retinitis herpéticas, que se da secundario a las arterias ciliares cortas. Y si se fijan en nuestra paciente, tenemos migración del EPR, el cual está sobre todo en las zonas infartadas y están cubriendo las zonas de atrofia, por lo cual nos quedamos con este diagnóstico de retinitis herpética no necrotizante. Excelente presentación, doctor Villanueva. Hay algunas preguntas y una de ellas es, ¿cómo es que sospecharon ustedes que se trataba de un problema herpético? Porque la paciente ya venía con tratamiento, aparentemente ya tenía el aciclovir desde antes. Y llama la atención que tenía 5 años con una uveitis completamente unilateral. ¿En qué momento ustedes sospecharon que podía ser herpético? Son varias situaciones, sobre todo por eso aquí me gustó poner este análisis, sobre todo porque tiene el antecedente a la paciente de uso de esteroide inmunomodulador, por un lado. Por otro lado, las uveitis hipertensivas, pues una de ellas pues, es el herpes. Es un cuadro unilateral, a pesar de que tenemos un trasfondo de autoinmunidad, un paciente con artritis reumatoide. Sin embargo, este cuadro pues, es unilateral. Es un cuadro recidivante, lo cual me gustaría hacer un poquito de énfasis,
ya que en muchas ocasiones los cuadros herpéticos mejoran parcialmente con el uso de esteroide, pero si no asociamos el uso de antiviral, va a tener recidiva. Y por otro lado también encontramos algunos datos de atrofia en el iris. Sin embargo, estos pudieran encontrarse secundarios a la cirugía de catarata o al implante de la válvula de AMET. Sin embargo, para todos los que nos escuchan, son datos que tenemos que estar buscando, atrofia del iris. Y otro dato importante, pero que la paciente no presentaba, era la sensibilidad corneal, que muchos pacientes con herpes pueden tenerla disminuida. Ok, pregunta el doctor Carlos Álvarez si se encontraba funcional la válvula en este paciente. Sí, se encontraba totalmente funcional, el ángulo se encontraba abierto. Nosotros con el tratamiento antiviral y con los hipotensores y los esteroides, al haber mejoría, pues tenemos que la cuestión de la hipertensión ocular es secundaria a trabeculitis. Ok, entonces este paciente llegó con ustedes así, ya con la inflamación en vitrio, o ya la habían visto previamente. Es lo que no sabemos. ¿En qué Sí, momento la empiezan a ver ustedes? sí, doctora. Esta paciente nos contó, o sea, el interrogatorio fue cuando obtuvimos estos antecedentes. Sin embargo, con nosotros llegó hasta un año previo cuando tenía el dato de escleritis nodular. Sin embargo, se había presentado solamente entre los residentes. Con nosotros llegó formalmente al servicio hasta enero de 2018, que fue cuando la vimos así. Hasta este momento, ella no había tenido tratamiento con aciclovir. Okay. Obviamente, el diagnóstico, como ya lo comentó también la doctora Matilde Ruiz en el caso anterior, está basado principalmente en una PCR de vitrio. Para la audiencia en general y incluso para los que estamos en la Ciudad de México, ¿dónde hacen ustedes estas pruebas? ¿Cuál es su sensibilidad, especificidad? ¿Se puede hacer de humor acuoso o hay que hacer vitrectomía? Mire, para esta pregunta, doctora, me gustaría como separar lo ideal de lo que tenemos ahorita en México. Idealmente, si se hace una PCR donde se hace cualitativa y cuantitativa, tenemos una sensibilidad hasta del 90 hasta el 100%, por un lado. Y por otro lado, en el artículo de la academia, que es como un review de bastantes años, ellos nos dicen que de los 6 estudios que se hicieron de PCR, solamente hubo uno con una diferencia entre humor acuoso y humor vitro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tienen casi la misma sensibilidad si se hace una buena toma de humor acuoso y de humor vitro. Sin embargo, si nosotros pudiéramos elegir alguna, nos quedaríamos con la de humor vítreo, por un lado. Por otro lado, pues aquí en México, el tratamiento, bueno, la PCR cuando se solicita cuantitativa, pues es bastante cara, puede llegar hasta 5,000, 10,000 pesos, y no en todos los centros lo tienen. Nosotros que estamos en el Hospital de la Luz, tenemos la facilidad de enviarlos al Conde, ahí lo realizan, no es muy caro, cuesta más o menos como 1,500 el estudio, sin embargo es un PCR cualitativo, es decir, está presente o está ausente el material genético para determinar si es positivo o negativo el virus. Y esta muestra, digamos, ustedes hacen la vitrectomía en el Hospital de la Luz. ¿Cómo transportan una muestra de este tipo que puede contaminarse muy fácilmente a este otro lugar de laboratorio? ¿La congelan? ¿Tiene un medio de transporte especial? Fíjese que afortunadamente está bastante bien organizado el laboratorio del hospital, con lo que nosotros solamente obtenemos el kit, y a través de ese kit obtenemos la muestra en seco de la vitrectomía, la mandamos en refrigeración y la llevamos directamente al laboratorio. Y el laboratorio de nuestro hospital tiene la facilidad de transportarlo directamente al Conde para que se hagan las pruebas. Entonces, con esto nosotros nos aseguramos de que la muestra está tomada adecuadamente, se transportó adecuadamente y se hace el estudio, sobre todo refrigerado, para evitar falsos negativos. Excelente. Aquí en el chat, el doctor Alan Alba y la doctora Vanessa Valderrama nos preguntan cuál es el tratamiento de elección, si es distinto de una necrosis retiniana aguda o es igual, cuánto tiempo dejas el antiviral y puede ser oral, tiene que ser intravenoso. Sí, miren, si yo hubiera sabido que este paciente tenía una retinitis herpética no necrotizante,
yo le hubiera dejado igual el valaciclovir, como si se hubiera tratado de una necrosis retiniana o una retinitis herpética necrotizante. Aquí lo interesante es ver el cuadro clínico. Muchos de los artículos comentan que el pronóstico está ligado al tratamiento adecuado, sin embargo, ponen ese pequeño asterisco, que se comportan diferente las retinitis herpéticas no necrotizantes. Como respuesta en términos generales, yo les sugiero, como les comenté, que dejen el tratamiento como si se tratara de una necrosis retiniana aguda y, como comentábamos hace ratito, no hay un consenso de cuánto tiempo tienes que dejar. Les comentaba que la academia recomienda de 7 a 10 días de tratamiento sistémico y después te vayas al tratamiento por 6 meses a un año. Sin embargo, yo les sugeriría que el tratamiento lo dejaran de inducción de 3 a 4 semanas, dejaran otras 3, 4 semanas disminuyendo la dosis, que podría ser cada 8 horas, y ya después de ahí, dependiendo de la respuesta del paciente, dejarla a cada 12 horas como profilaxis. Excelente. El conductor, por aquí está. Alguien mencionaba de la utilidad de la angio-CT para ver zonas de isquemia a nivel del iris. Sí, inclusive también con la fluorografía hace mucho tiempo se realizaban. La verdad es que de los estudios que leímos y para preparar este artículo, no encontré yo algún artículo que hablara sobre angio y el iris. No sé si nos dan oportunidad, luego podemos leer un poquito y nos actualizamos, pero la verdad es que no encontré información al respecto. Muchas gracias. Bien, ¿algún otro de los panelistas quiere hacer algún comentario al caso del doctor Bernardo Villanueva, Mati o Rachel? Pues no, creo que no. Ok, Mati, ¿quieres hacer algún comentario para complementar? ¿O podrías hablarnos un poco más sobre las vitrectomías diagnósticas? ¿Cómo se hacen? ¿En qué momentos decides hacer una vitrectomía diagnóstica? ¿Los pros, los contras? Sí, de las vitrectomías diagnósticas, efectivamente, como dijo Bernardo, la toma de muestra de humor acuoso nos puede aportar la misma información que una vitrectomía. La PCR cualitativa es, como ya lo comentó él, está en el Hospital de la Luz, está en el CIENI, pero se usa un panel multiplex que es de Luminex para varios herpes y para toxoplasmosis, entre otras bacterias. La cuantitativa, nosotros la intentamos hacer en algunos pacientes que tenían una franca retinitis por citomegalovirus y era muy difícil la cuenta de copias de CMV en humor acuoso. A veces salían solamente 6 copias, a diferencia de lo que está reportado a nivel internacional, que reportan X cantidad de copias, ¿no? En el CIENI a veces nos salían 4 copias, 6 copias, entonces para amplificación genética y ver mutaciones de resistencia era bastante complicado. Y las vitrectomías siempre se tienen que hacer en seco, ¿no? O sea, la infusión no se abre hasta que se aspira por lo menos 1 mililitro de vítreo, se está ponchando el ojito, uno sostiene la cánula de la infusión para que no le dé un toque al cristalino, y ya cuando se tomó una cantidad suficiente de humor vítreo, entonces ya se abre la infusión y eventualmente también se puede mandar el líquido del cassette para análisis, ¿no? Excelente. Rachel, una de las preguntas del público, nosotros lo damos por hecho, pero ¿podrías comentar un poco sobre la utilidad de la serología para herpes, para hacer diagnóstico? La verdad es que no nos sirve. Nunca pedimos serología para herpes porque la mayoría de las personas vamos a salir positivas. Hemos tenido ya expuestos a lo largo de la vida y que nos den un resultado positivo no nos va a ayudar al diagnóstico. Podría ser, si llegara a salir negativo, pues sí nos los excluye, pero la posibilidad de que salga positiva es altísima, independientemente de si el problema del ojo se trata de un herpes. Excelente. Pues creo que este caso ejemplifica que los pacientes no son como el libro y no son sencillos.
Es una paciente que tiene un cierto grado de inmunosupresión por patología sistémica, que no está relacionada esa patología con su problema que estamos viendo. Entonces, no todas las inflamaciones oculares tienen que estar relacionadas con la enfermedad sistémica de base de la paciente. Hay que saber muy bien qué tanta inmunosupresión tienen que los predisponga a un problema como estos. Y la historia clínica. Generalmente los pacientes con afección ocular por la autoinmunidad puede ser bilateral. Aquí llama mucho la atención que la paciente tenía 5 años con episodios de inflamación ocular y una escleritis únicamente en el ojo derecho, y que eso también es uno de los datos clínicos que nos deben hacer sospechar estas posibilidades. Le agradezco mucho al doctor Bernardo Villanueva por su excelente caso y compartirlo con nosotros. Y vamos a pasar a el caso último, que será presentado por la doctora Matilde Ruiz, y es un caso relacionado a citomegalovirus. Adelante, Mati. Bueno, muchas gracias, Claudia. Les voy a presentar un caso de retinitis por citomegalovirus. Y bueno, este es el caso de un paciente de 45 años de edad grave que había estado intubado, que tenía neumonía por PCP, tuvo retinitis por citomegalovirus en ambos ojos, estando hospitalizado cuando se le revisaba en terapia intensiva. Tenía una cuenta de linfocitos TCD4 positivos de 6, estaba severamente inmunosuprimido, sabemos que es de 1400, 1300 CD4 es lo normal, y una carga viral para VIH de más de 300,000 copias. Este paciente había recibido tratamiento con ganciclovir intravenoso y cuando es dado de alta se egresa con 900 miligramos de valganciclovir cada 12 horas, y podemos ver en la imagen de retina nasal del ojo derecho estas zonas extensas de atrofia retiniana con algunas hemorragias intrarretinianas y estos puntos todavía de la retinitis que ya había tenido y que estaba ya en recuperación. Este es el ojo izquierdo, por aquí tenemos al nervio óptico, es retina nasal inferior. Vemos estas zonas aún de retinitis activa, ¿sí? Con ciertas zonas de atrofia de retina. Así es como ya llegó a la consulta externa en el CIENI. Y bueno, al mes regresa a su consulta y vemos como ya las zonas de retinitis por citomegalovirus van mejorando, se pasa a dosis de mantenimiento con valganciclovir a 450 miligramos cada 12 horas, las zonas de retinitis siguen mejorando y ese día inicia antirretrovirales, ¿no? Regresa 2 meses después de haber iniciado antirretrovirales y está así, ¿no? Las zonas que ya tenían una franca mejoría y que casi estaban inactivas de retinitis, presentan todas estas nuevas lesiones en la retina nasal de ambos ojos, ¿no? Entonces, aquí viene la primera pregunta de la encuesta, ¿sí? Interactiva. ¿Y qué pasa con este paciente, no? 2 meses de haber iniciado los antirretros, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál sería sus primeras sospechas diagnósticas, ¿no? La primera es que el paciente no se toma los antirretrovirales o dejó de tomarse el valganciclovir. El paciente tiene diarrea o vómito y no se están absorbiendo los medicamentos. El paciente tiene resistencia a los antirretrovirales, que puede ser a valganciclovir o al tratamiento antirretroviral para VIH. O el paciente podría estar cursando con una retinitis asociada a una recuperación inmune con empeoramiento paradójico. Damos unos segundos. Y bueno, efectivamente la respuesta es que el paciente podría estar cursando con una retinitis por recuperación inmune, asociada a recuperación inmune, y aquí la segunda pregunta de la encuesta, ¿cuál sería su manejo? Cambiar el esquema de los antirretrovirales para VIH, porque está haciendo resistencia, e iniciar foscarnet intravenoso, porque también tiene resistencia al valganciclovir, internar al paciente, ¿sí? Para darle ganciclovir intravenoso, pedir una nueva cuenta de linfocitos TCD4 y carga viral de VIH, o inyectar ganciclovir intravítreo. Vamos a dar unos cuantos segundos.
¿Qué harían ustedes con este paciente? No me está saliendo la votación, ¿ok? Y bueno, aquí muy importante ver las respuestas porque solamente entre un 35% y un 31% hay un debate de pedir cuenta de linfocitos TCD4 o inyectar ganciclovir intravítrea, pero efectivamente se pide la cuenta de linfocitos TCD4 y carga viral para VIH, puesto que estamos ante una retinitis por recuperación inmune y para corroborarlo necesitamos la cuenta de CD4 y la carga viral, ¿no? Recordar que 2 meses antes el paciente tenía 6 CD4 y más de 300,000 copias de carga viral para VIH. Pedimos la cuenta de linfocitos TCD4 que está aquí abajo de su pantalla y este paciente en este momento, cuando tiene estas zonas nuevas de retinitis por citomegalovirus, tiene más de 500 CD4 y una carga viral de VIH de 1,000 copias, ¿no? Esto fue en 2 meses. Entonces, aquí tenemos la gráfica del aumento de los CD4, la línea negra tenía 6 CD4 y vemos cómo sube a más de 500 y eventualmente se estabiliza, ¿no? La carga viral baja de 300,000 copias a 1,200 copias y aquí es muy importante que el paciente pasó en en 2 meses a una cuenta de CD4 muy bajos a muy altos y sobre todo la disminución en la carga viral. Es decir, esta retinitis por recuperación inmune con un empeoramiento paradójico se caracteriza por un citomegalovirus activo ante un tratamiento antirretroviral exitoso tanto para VIH como para citomegalovirus. Entonces, vemos aquí nuevamente la definición como tal de un SIRI o un síndrome por reconstitución inmune es el descenso importante en la carga viral de VIH, más de un logaritmo en menos de 6 meses y un aumento en la cuenta de CD4. Habiendo encontrado esto en este paciente, nosotros hicimos un protocolo y seguimos a varios de los pacientes del CIENI y encontramos varios casos que presentaban o un empeoramiento paradójico o un desenmascaramiento. Esta retinitis por recuperación inmune es muy diferente a la uveitis por reconstitución inmune que se presenta con una retinitis por citomegalovirus inactiva, ya cicatrizada, y es un proceso más que nada inflamatorio. En este paciente vemos que la retinitis está activa. De aquí, ¿cuál sería el tratamiento en este paciente? Lo internan para recibir ganciclovir intravenoso, le inyectan ganciclovir intravítreo en ambos ojos, lo pasan de una dosis de mantenimiento de 450 miligramos de valganciclovir a una segunda inducción con 900 miligramos cada 12 horas, o lo internan para recibir doble esquema antiviral intravenoso con anciclovir y ganciclovir. Vamos a dar unos segundos para las respuestas. Bueno, aquí al paciente no se le interna, la gran mayoría contestó que se le interna para doble esquema antiviral con aciclovir y ganciclovir, y el manejo en estos pacientes, dado que está respondiendo bien a los antirretrovirales, es una reconstitución inmunológica, ¿sí? Entonces hay que subir la dosis de valganciclovir a una segunda inducción, es decir, de 450 miligramos, pasarlo a 900 miligramos cada 12 horas, y vía oral con revisiones frecuentes con biometría hemática, ¿no? Entonces, no está indicado dar esteroides perioriculares o intravítreos y vemos que un mes después de haber aumentado la dosis del valganciclovir, presenta una franca mejoría de la retinitis por citomegalovirus en ambos ojos, ¿no? Eventualmente, ya en julio, varios meses después, 2 meses después, ya los CD4 se estabilizan, están en 132 y la carga viral está indetectable y ya prácticamente tiene todas estas zonas de atrofia de la retinitis que había presentado con un empeoramiento paradójico. Y muy importante, a este paciente yo tuve la oportunidad de seguirlo casi 10 años, un poquito más. Preservó visión de 20-25 y nunca hizo un proceso inflamatorio a pesar de las zonas tan extensas de retina que tenía afectadas. No hizo desprendimiento de retina, no hizo edema macular quístico, no catarata, no hizo vitritis, es decir,
nunca desarrolló una uveitis por recuperación inmune, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo más importante de la retinitis por citomegalovirus? El diagnóstico es clínico, siempre con una revisión de fondo de ojo, PCR solo en casos dudosos, y actualmente ya el OCT para aquellas lesiones iniciales nos podría ayudar más que hacer quizá una PCR para ver si es, por ejemplo, un exudado algodonoso o una zona de retinitis. Estas son las imágenes típicas de una retinitis por citomegalovirus con zonas de retinitis, hemorragias intrarretinianas, áreas de atrofia, zonas granulares de retinitis por citomegalovirus o zonas de microhemorragias intrarretinianas. Y aquí está lo que les comentaba del OCT actualmente. Aquí arriba, en esta foto del inciso A, es una pequeña zona de retinitis por citomegalovirus incipiente y vemos cómo en el OCT ya hay una destrucción de retina y sobre todo en la más hacia las capas externas, ¿no? En un exudado algodonoso no hay destrucción de las capas externas de retina y se ve el exudado en la capa de fibras nerviosas, ¿no? El tratamiento es con valganciclovir, tenemos la opción de Foscarnet que no hay en México, que puede ser intravenoso o intravítrea, vigilar las neutropenias, que es lo más importante. Y esta es la última diapositiva y esta es la evolución típica de una retinitis por citomegalovirus. En la imagen de la izquierda vemos las zonas de hemorragias intrarretinianas, se da tratamiento con valganciclovir a 900 miligramos cada 12 horas, va mejorando paulatinamente, el paciente inicia antirretrovirales y no presentan empeoramiento paradójico, y prácticamente meses después ya hay una zona inactiva con cicatrices y desarrollo de una membrana hiperretiniana. Esta es la evolución normal cuando empiezan antirretrovirales. Entonces, vigilar a los pacientes cada 2 semanas los 3 primeros meses de haber iniciado antirretrovirales. Muchas gracias. Excelente, excelente presentación, doctora Ruiz. Hay algunas preguntas en el chat y una de las preguntas con la que iniciaría es, comparativamente con los dos casos previos, o con una necrosis retiniana aguda o una retinitis progresiva externa, ¿qué tan frecuente es el desprendimiento de retina en estos pacientes? Tampoco desarrollan mucho desprendimiento de retina, hay muchos pacientes que desarrollan atrofia retiniana y lo más importante es vigilar los bordes, ¿no? Depende mucho, yo creo que yo siempre lo he dicho, que el HLA en los mexicanos hace que se comporte de manera completamente diferente todas las retinitis virales, ¿no? Tanto como para uveitis por recuperación inmune como para la manifestación de citomegalovirus o de necrosis retiniana. Y en caso que tuvieras que operar un desprendimiento de retina por una retinitis viral, ya sea por herpes zóster, por varicela, por herpes simple o por CMV, y le dejas silicón. Una de las preguntas de la audiencia es, ¿cuándo le retiras el silicón? Yo generalmente me esperaba hasta que hicieran una catarata, ¿no? Que las hacen intumescentes, que se pueden tardar hasta 1 año, 8 meses, dependiendo, ¿no? Y en el momento en que hacían la catarata, retiraba el silicón y ponía lente intraocular, ¿no? Les hacía una facoaspiración. Si finalmente volvían a hacer desprendimiento de retina recidivante, los volvía a meter a quirófano y les volvía a poner silicón. Excelente. Actualmente, doctora Ruiz, ¿hay alguna diferencia entre internar a un paciente y ponerle ganciclovir intravenoso o es suficiente con dar el valganciclovir oral? Es una de las preguntas recurrentes en el chat. Es suficiente el valganciclovir vía oral porque es una prodroga. Entonces, realmente el ganciclovir intravenoso solamente está indicado en pacientes o que están intubados o que tienen diarrea, que tienen vómito, que no absorben medicamentos por vía oral, ¿no? Que tienen neumonía, ¿no? Y aparte, además, básicamente esas son las indicaciones de ganciclovir intravenoso. Antes a nosotros todavía nos tocó el ganciclovir vía oral, que ya no existe, que no me acuerdo cuántas pastillas se tomaban, creo que eran 12, y ahora ya son con el valganciclovir, que tiene el mismo efecto intravenoso, ¿no? Que si fuera intravenoso, pues, y son
2 pastillas en la mañana y 2 en la noche, la dosis de inducción, y después se pasa a mantenimiento, 1 en la mañana y 1 en la noche, ¿no? Que puede durar varios meses. Y en el caso hipotético, sabemos que no es el caso que presentaste, pero en el caso hipotético que tuvieras un síndrome de recuperación inmune, ¿cómo manejas los esteroides en estos pacientes? Pero que al mismo tiempo tiene citomegalovirus. No, tuvo su citomegalovirus, está inactivo y empieza con inflamación vítrea, edema macular. En estos casos se pide una cuenta de linfocitos TCD4 y una carga viral de VIH. Se corrobora que tiene más de 200 o 300 CD4 o más de 150, 200, que la carga viral está para VIH es indetectable y entonces ahí sí se podrían inyectar esteroides perioculares. A mí generalmente no me gusta inyectar esteroides intravitreos en pacientes con VIH que tuvieron una retinitis por citomegalovirus, porque existen algunos reportes de casos que reactivan la retinitis, ¿no? Cuando se hace intravítreo. Y también hay a veces inquietud en cuanto a si ustedes han visto pacientes con resistencia a el ganciclovir o el valganciclovir. Sí, a mí me tocaron en el CIEMI 2 pacientes que pudimos confirmar mutaciones de resistencia en sangre, ¿no? Hicimos la carga viral para CMV en sangre, que aquí es muy importante aclarar que la carga viral para CMV puede ser negativa a pesar de tener una retinitis activa. O sea, el diagnóstico es clínico, ¿no? Una carga viral para CMV en sangre no sirve para hacer diagnóstico, así como IgG y IgM tampoco para CMV. Y en estos 2 pacientes se le buscaron mutaciones de resistencia y se corroboraron y fue una de las razones por las cuales se internaron para Foscarnet. Fue de las pocas veces que pudimos conseguir Foscarnet con unos pacientes que eran en ese entonces activistas y que ayudaban a pasar por la frontera el Foscarnet, ¿no? Para pasarlo intravenoso. Excelente. Y otra pregunta, ¿en qué momento deciden usar intravítreo? El intravítrea para citomegalovirus yo solamente lo usé, y lo usé por lo menos en unos 4 pacientes, para cuando tenían indicación de suspender el valganciclovir, es decir, que tenían neutropenia severa, es decir, neutros menores de 400, o que tenían fiebre y que tenían involucro de retina importante, ¿no? Esa es la principal razón de cuándo se debe usar ganciclovir intravítreo. Bien, una pregunta también para el panel en general y también para ti, Mati, es, preguntan en el chat si tiene alguna utilidad usar esteroides o cuándo se usan esteroides tópicos en estos pacientes que ustedes 3 han presentado. Pues los esteroides tópicos no hay ninguna contraindicación para usarlos si tiene alguna inflamación en cámara anterior. En estos 3 escenarios, pues en los que más los ocupamos es en la necrosis retiniana, que es los que tienen una inflamación más importante en cámara anterior, y entonces ahí sí los usamos. Normalmente en los casos de PON o de SMB, prácticamente no se necesitan por la falta de inflamación, pero si tienen una leve inflamación se pueden usar sin ningún problema. Excelente. Hay algunas otras preguntas. Déjenme ver aquí. ¿Cómo sospechar el síndrome de recuperación inmune? ¿En qué momento se presenta? ¿Cuándo es más frecuente después de haber tenido una retinitis por citomegalovirus? Sí, la recuperación inmunológica está descrita a nivel sistémico ya desde hace más de 10 años, desde que se empezaron a usar los antirretrovirales, y se veía principalmente en pacientes con sarcoma de Kaposi y con tuberculosis, que presentaban un empeoramiento paradójico. Y de hecho, en pacientes que tienen sarcoma de Kaposi está completamente contraindicado usar esteroides porque esto puede prender el sarcoma de Kaposi. Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Entonces, es de los pocos síndromes de reconstitución inmune donde no se deben usar esteroides. Entonces, en pacientes específicamente con retinitis por citomegalovirus, lo que estaba descrito previamente era una reconstitución o una recuperación inmunológica que cruzaba con uveitis, que se puede presentar años después de que la retinitis está cicatrizada.
En este caso de este paciente, lo que nosotros encontramos con otros gran número de pacientes fue que los primeros 3 meses hay que vigilar a los pacientes porque pueden presentar un empeoramiento paradójico de la retinitis por citomegalovirus, es decir, se va curando, empiezan antirretros y empeoran, ¿no? Entonces, los 2 primeros meses de haber iniciado antirretrovirales hay que vigilar a los pacientes, sobre todo si están con tratamiento con valganciclovir. Tocaste un punto, sí, la doctora Rachel va a decir algo. Sí, perdón. Creo que algo muy importante, lo que dice Mati es muy importante en pacientes que los conocemos, ¿no? Que les estamos llevando pues todo el seguimiento. Sin embargo, muchas veces nos llegan pacientes de primera vez que no los conocemos y creo que algo muy importante es el interrogatorio, porque ellos mismos muchas ocasiones te dan la respuesta, te dicen, sí, inicié mis antirretros hace 2 meses y dejé de ver hace 1 mes, o sea, ellos solitos lo van diciendo e incluso estos pacientes también se saben muy bien, bueno, la mayoría de ellos se saben sus conteos de CD4, saben todo, entonces si hacemos una buena interrogación, eso también nos va a orientar mucho y eso ayuda mucho con los residentes porque en ocasiones omiten información que es muy valiosa en estos casos. Queda muy claro que todas estas patologías que han presentado pues avanzan muy rápido, unas más que otras, como ejemplo los herpes, virus, zóster y simple son más rápidos que el CMV. Sin embargo, todas tienen pues el problema de afectar grandes extensiones de la retina. Bajo esta circunstancia, ustedes, ¿cuál es su metodología o cada cuándo van a citar a sus pacientes para tener certeza de detectar en forma oportuna progresión o qué está pasando hacia un síndrome de recuperación inmune? Bueno, generalmente si tienen menos de 50 CD4s, yo procuro citarlos y procuramos verlos en la ceguera cada semana o cada 2 semanas. Si tienen entre 50 y 100 CD4s cada 2 y 3 semanas, los primeros 3 meses. Ya que llegan a más de 100 CD4s, llevan 3 meses de haber iniciado antirretrovirales y que no desarrollaron citomegalovirus o que tampoco tuvieron un empeoramiento paradójico, se les cita cada mes, cada 2 meses y eventualmente cada 4 o 6 meses, ¿no? Excelente. Bien, ¿algo más que quieran agregar, Rachel o Bernardo? Yo no, doctora, todo bien. No. Bueno, pues creo que ha sido una excelente presentación de ustedes tres, con gran experiencia en el manejo de pacientes que desde luego no son fáciles. Se requiere de mucho conocimiento, infraestructura, comunicación interdisciplinaria. Y bueno, pues quiero decirles que ha sido un éxito esta sesión del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares con 300 participantes. Se saturó. Por lo mismo, quiero que las personas que sepan de otros oftalmólogos o oftalmólogas que no se pudieron conectar, esto va a quedar grabado en la página. Ahorita en un momento más le cedo la palabra al doctor Milton Maldonado para que les dé las indicaciones. Los felicito realmente a los tres ponentes y muchas gracias por compartir su experiencia.